analógico y digital. Bienvenidos amigos estudiantes, técnicos o aficionados a la electrónica. En este video vamos a hablar del manejo de un instrumento indispensable en el diagnóstico y reparación de aparatos electrónicos. Nos referimos al multímetro, tanto en su versión digital como en su versión analógica. ¿Qué es un multímetro? El multímetro es un instrumento de medición de variables eléctricas, imprescindible para toda persona relacionada con las áreas de electricidad y electrónica, ya que, como veremos a continuación, es la herramienta mínima necesaria para saber si un circuito funciona correctamente y, en dado caso, para identificar el o los componentes dañados. Haciendo un símil, podemos decir que el multímetro es al técnico en electrónica lo que el estetoscopio al médico. Mientras el estetoscopio permite al especialista revisar el estado general de un paciente con solo colocarlo en puntos claves, el multímetro permite al técnico determinar cómo está funcionando un circuito con solo aplicar las puntas de prueba en lugares específicos. En los próximos minutos, aprenderá las técnicas para emplear correctamente el multímetro, haciendo diversas pruebas a los circuitos. Con ello, usted aprovechará al máximo esta valiosa herramienta. Aunque el multímetro digital es más moderno y tiene ventajas sobre el analógico, estudiaremos ambos tipos para no incurrir en omisiones. Como realizará varios ejercicios que le permitirán practicar los diferentes casos que podemos encontrar al trabajar con circuitos electrónicos, utilizaremos algunos componentes y elementos auxiliares como una tablilla de prototipos electrónicos para realizar conexiones diversas, una fuente de voltaje variable con una corriente de salida de 0.5 amperes como mínimo, cables de conexión diversas. Aunque no es indispensable, le recomendamos que tenga a la mano un osciloscopio y un generador de señal. Serán necesarios componentes como resistencias y diodos. Con ellos construiremos algunos circuitos. Comencemos, pues, nuestro estudio sobre los modernos multímetros y su aplicación en la medición y diagnóstico en circuitos y componentes electrónicos. Conceptos básicos. El enorme avance teórico y tecnológico que ha tenido la electrónica en los últimos años ha permitido fabricar aparatos más complejos y poderosos, lo que la hace parecer una materia complicada, reservada a personas dispuestas a estudiar varios años. En realidad, la electrónica es una rama de la física que sí requiere de un estudio intenso, aunque sus bases mínimas pueden ser fácilmente comprendidas. Iniciaremos el tema con una descripción de los tres parámetros involucrados en todo circuito eléctrico: voltaje, corriente y resistencia. Así, cuando hablemos de realizar mediciones específicas, usted sabrá a qué nos estamos refiriendo y le será más fácil seguir las prácticas planteadas en este curso. Para una mayor comprensión sobre el funcionamiento de un circuito eléctrico, imaginemos una conexión hidráulica como la siguiente. Note que se trata de una bomba de agua que tiene un depósito, tubería de salida y una llave de paso que se puede cerrar parcial o totalmente. Supongamos que la bomba tiene la potencia para hacer circular una gran cantidad de agua a través de la tubería. Por lo tanto, el flujo estará limitado solo por el diámetro del tubo empleado y el grado de apertura de la válvula. Podemos decir que combinados estos dos factores regulan el avance del agua, pues representan una resistencia al flujo de la corriente. Entre más pequeño sea el diámetro del tubo y más cerrada esté la válvula, mayor será su resistencia, y por el contrario, a mayor diámetro, mayor flujo de agua. Entonces, en este ejemplo se pueden identificar tres componentes principales
que rigen el comportamiento del modelo: la potencia de la bomba, la resistencia de la válvula y la cantidad de agua desplazada en el factor tiempo. Es fácil apreciar que la cantidad de agua que se desplaza en el tiempo es directamente proporcional a la potencia de la bomba, lo que quiere decir que a mayor potencia de la bomba, mayor cantidad de flujo, e inversamente proporcional al diámetro del tubo y al grado de apertura de la válvula, lo que significa que a mayor resistencia, menor flujo de agua. Ahora, veamos esta misma situación con un circuito eléctrico sencillo como el que se muestra. En él tenemos una fuente de voltaje conectada a una resistencia y una corriente circulando. Observe que la fuente de voltaje actúa como la bomba de agua y que hay una correspondencia entre el valor de voltaje y la potencia de la bomba. Un voltaje elevado lo podemos relacionar con una bomba muy potente, mientras que uno bajo sería una bomba de mínima potencia. Por lo que se refiere a la resistencia, la comparamos con el diámetro de la tubería del ejemplo anterior. Un tubo ancho representa una resistencia baja, mientras que un tubo angosto equivaldrá a una resistencia elevada. Por último, podemos asemejar el flujo de agua, la tubería, con la corriente eléctrica que pasa por el circuito. Al igual que el ejemplo anterior, hay una relación estrecha entre voltaje, corriente y resistencia. A la fórmula que establece la relación entre estos parámetros se le conoce como la ley de Ohm, la cual dice: la corriente eléctrica que circula a través de un circuito es directamente proporcional al valor del voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. Esto, expresado en términos matemáticos, quedaría como se muestra. El voltaje es igual a la resistencia multiplicada por la corriente circulante. Es fácil apreciar, entonces, que basta con conocer dos de los parámetros anteriores para poder deducir el tercero. Pero, ¿cómo podemos determinar el valor ya sea del voltaje, la corriente o la resistencia de un circuito? La respuesta, como ya lo habrá imaginado, es haciendo una medición con multímetro, el cual se diseñó para evaluar la magnitud de las tres variables básicas de los circuitos electrónicos y así conocer su funcionamiento general. Multímetros analógicos y digitales. Hay dos tipos de multímetros fundamentales: el analógico, muy tradicional y empleado aún en nuestros días, y el digital, que ha venido desplazando al anterior. Revisemos la parte frontal de un multímetro analógico típico. Apreciemos que es una pantalla donde se aloja una aguja indicadora, junto a una serie de escalas que permiten realizar lecturas de voltaje, corriente o resistencia. También hay una perilla selectora de escalas, con la cual se elige el parámetro a medir y la graduación a emplear. Igualmente, se observan las entradas correspondientes a las puntas de prueba y una perilla de ajuste. Más adelante sabremos para qué sirve esta. Básicamente, todos los multímetros analógicos tienen las mismas características y elementos, por lo que en caso de que tenga un modelo diferente al mostrado, no le será difícil aplicar estos conocimientos. En cuanto a los multímetros digitales, hay de una gran variedad de formas y modelos, como son los de perilla de múltiples posiciones, similar a las de los analógicos, los de switches selectores, los de autorrango, los ultraportátiles, etc. Como sería difícil describir todos los modelos disponibles, utilizaremos uno que es representativo de los avances obtenidos en estos aparatos, como el que se muestra. Se trata de un multímetro de autorrango, capaz de realizar lecturas de voltaje y corrientes de DC y AC. Además, incluye probador de diodos, transistores y checador de continuidad. Una vez que hemos recordado los conceptos voltaje, corriente y resistencia, y que hemos hablado de los multímetros en el que apoyaremos nuestras explicaciones, pasemos al manejo de tan versátil instrumento. Mediciones de resistencia. ¿Cómo saber si algún componente está en buen estado?
Esta es una pregunta que seguramente usted se ha hecho en los primeros tiempos de su vida estudiantil y en sus prácticas como especialista en el servicio, pues de ello depende el desempeño de un determinado circuito electrónico. Al respecto, es necesario efectuar una serie de mediciones con el multímetro, las cuales en realidad son muy sencillas de llevar a cabo. Como ya mencionamos, una de las funciones del multímetro es medir el valor de la resistencia presente en un circuito, ya sea del conjunto o de sus componentes individuales. La resistencia se mide en unidades denominadas ohms. Como recordará, una resistencia grande obstaculiza el paso de la corriente eléctrica, mientras que una pequeña permite el libre flujo. A su vez, uno de los componentes más empleados en la electrónica moderna son las resistencias, cuya forma característica es la que vemos en pantalla. Su forma común es la de un cilindro alargado con protuberancias y terminales metálicas en sus extremos, y en su cuerpo hay unas franjas de color cuyo objetivo es identificar a simple vista el valor nominal del dispositivo. En toda resistencia típica encontramos 4 bandas de colores, de las cuales una en los extremos por lo general es dorada o plateada. Colocando la resistencia de tal forma que dicha franja sea la última de izquierda a derecha, las 3 primeras líneas señalarán el valor nominal del componente, según el orden en que se ubiquen los colores, pues su disposición tiene un significado en especial. El código para identificar el valor de ohms del componente es el que se muestra ahora. El negro denota al 0, el café al 1, el rojo al 2, el naranja al 3, y así sucesivamente hasta llegar al blanco que representa al 9. En tanto, la cuarta banda de color dorado o plateado representa la tolerancia. ¿Cómo interpretar los colores en una resistencia? Aquí se muestra el diagrama simplificado de una resistencia con sus 3 bandas de color y su franja dorada al extremo. La primera línea de izquierda a derecha representa el primer dígito del valor, la siguiente línea al segundo dígito y la tercera corresponde al número de ceros que debe añadirse a los números anteriores para completar el valor de la resistencia. Y por último, la cuarta franja representa la tolerancia, 10% para el color plateado y 5% para el dorado. Entonces, en el caso presente, tenemos un 1 representado por el café, un 0 por el negro y 2 ceros por el rojo. Esto señala que el valor de la resistencia es de 1000 ohms o 1 kiloohm. Veamos otro ejemplo. Ahora tenemos una resistencia con el código de colores amarillo, violeta y naranja. Entonces, según la regla anterior, amarillo es igual a 4, violeta igual a 7 y naranja a 3 ceros. Por lo tanto, el valor de la resistencia mostrada será de 47.000 ohms, es decir, 47 kiloohms. Realicemos las siguientes pruebas, utilizando el multímetro como medidor de resistencias. Para ello, adquiera las resistencias que a continuación se enumeran. Una de 1 kiloohm, una de 2.2 kiloohms, una de 3.3 kiloohms, una de 4.7 kiloohms, una de 10 kiloohms, una de 56 kiloohms. Con estos elementos, comprobaremos el funcionamiento del multímetro en su modalidad de ómetro. Iniciaremos el ejercicio con un multímetro analógico. Notará que, exactamente al lado de su posición de apagado, aparece una serie de escalas marcadas en ohms, por 1, por 10, por 1K y por 10K. Como las resistencias que mediremos son superiores a 1 kiloohm, debemos colocar el medidor en una escala apropiada. Se conectan las puntas de prueba de la siguiente forma. La roja en la terminal marcada como volts ohms y la negra en el borne marcado como com. Siempre que vaya a medir una resistencia, es necesario ajustar el medidor al punto de resistencia cero. De no hacerlo, se tendrá una lectura equivocada. Para ello, se debe poner en contacto ambas puntas de prueba,
de modo que la aguja se desplace hacia el extremo derecho. Ahora, con la perilla marcada como ohms, ADJ, haga coincidir la aguja con la línea marcada como 0 en la escala superior de la carátula del multímetro, tal como se está observando. Realizando este ajuste, estamos listos para medir los valores de la resistencia. Elabore una tabla, como la que se muestra, en la cual se especifica el valor nominal de la resistencia y el valor obtenido. Mida con el multímetro analógico los valores de resistencia y anótelos en la tabla. Veamos dos casos. Tome la resistencia de 4.7 kiloohms y coloque las puntas de prueba en sus terminales metálicas. Puede ver que la aguja se ha desplazado a un valor cercano marcado como 5, lo que nos indica una resistencia aproximada de entre 4.5 y 5 kiloohms, lo que coincide con el valor nominal empleado. Analizando lo que ocurre con la resistencia de los 56 kiloohms, podemos deducir que el desplazamiento de la aguja es considerablemente mayor que el caso anterior, llegando a un punto ligeramente superior a los 50 kiloohms, lo cual resulta coherente con el valor de la resistencia que estamos midiendo. Como experimentó, efectuar mediciones de resistencias con el multímetro analógico es relativamente fácil. Sin embargo, si desea conocer con exactitud el valor de una resistencia, es mejor utilizar el multímetro digital, cuya operación para estos casos explicaremos enseguida. En este multímetro hay un par de terminales denominadas COM y volts-ohms, donde se conectan las puntas de prueba negra y roja respectivamente. En estos instrumentos, por lo general no es necesario ajustar el valor cero de las resistencias, aunque hay ciertos modelos que sí lo necesitan. Medir el valor de las resistencias es muy sencillo. Coloque la perilla selectora en la posición marcada como ohms. Lleve las puntas de prueba hacia las terminales de los componentes y lea el valor resultante. Retomando los casos anteriores, tenemos la medición para la resistencia de 4.7 kiloohms y ahora la correspondiente a las de los 56 kiloohms. Notará que ahora se obtiene un valor más específico, el cual indica de inmediato qué tan cerca del valor nominal está el valor real del dispositivo. Esta es solo una de las ventajas que tiene un multímetro digital respecto del analógico. Iremos describiendo algunas más en el transcurso del video. Queremos aclarar que los multímetros analógicos son muy buenos y se han usado durante décadas. Lo único innegable es que uno digital hace lecturas más exactas y fáciles de interpretar. Poco a poco, conocerá las ventajas que tienen algunos multímetros respecto de otros. Probador de continuidad. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con placas de circuito impreso rotas? Algo común cuando nos dedicamos a la reparación de aparatos electrónicos. Aunque en este caso, la corrección de la falla es un trabajo relativamente sencillo, la verificación puede resultar muy tediosa, ya que para ello tendríamos que medir la resistencia en todas y cada una de las líneas de circuito impreso reparadas. Para facilitar esta labor, cualquier multímetro de buena calidad cuenta con una función especial que es la de un probador de continuidad. Si coloca la perilla selectora en dicha posición y luego toma las puntas de prueba y las pone en contacto entre sí, escuchará que el multímetro emite un sonido característico. Esto no ocurre cuando las puntas de prueba están separadas o entran en contacto con algún material no conductor, como el plástico o la madera. ¿Por qué sucede esto? Para explicarlo, es necesario que hagamos una diferenciación muy clara de materiales conductores y no conductores de la electricidad. Los conductores eléctricos son aquellos que permiten el libre flujo de los electrones, pudiendo así restablecerse una corriente eléctrica cuya magnitud estará determinada solo por factores como resistencia intrínseca, el diseño del circuito o la magnitud del voltaje aplicado. Podemos decir que todos los metales son buenos conductores de la electricidad,
aunque otros materiales, como la seda, lo son también. Por lo que se refiere a los no conductores, también conocidos como dieléctricos, son aquellos que presentan una gran oposición al paso de la corriente eléctrica por la materia que los constituye. ¿De qué sirven estas explicaciones? Muy sencillo. Un multímetro en su posición de bus o zumbador indica cuando hay un libre flujo de electrones entre dos puntos determinados de un circuito. Por eso, a esta función se llama probador de continuidad, pues permite verificar que entre dos puntos de un circuito haya un libre reflujo de electrones, con lo cual se puede considerar que hay un hilo conductor entre ambas puntas de prueba. Esto es como si pusiéramos un alambre conectado a las dos puntas. Pero veamos hasta qué punto el multímetro interpreta que una resistencia es tan pequeña como para marcar continuidad. Para ello, consigue un potenciómetro de 10 kiloohms como el que se muestra. Para verificar la sensibilidad de su medidor de continuidad, conecte las puntas de prueba entre uno de los extremos del potenciómetro y su cursor central. Mueva la perilla de tal modo que se escuche el zumbador y lentamente vaya desplazando el cursor al otro extremo. En el momento que no haya zumbido, detenga el movimiento. Mida la resistencia que hay entre los dos puntos en los que conectó el medidor de continuidad y anote los resultados. En este caso, tenemos que el aparato considerará como conductor cualquier valor de interresistencia inferior a aproximadamente 20 ohms y que todo valor superior será tomado como un circuito abierto. ¿Para qué puede servirnos esta función del multímetro? Regresemos al ejemplo inicial, el de la placa de circuito impreso rota. Una vez que ha sido reparada, solo falta comprobar que efectivamente se han unido eléctricamente todos los puntos. Lo más sencillo es hacer una verificación con el medidor de continuidad, ya que puede obtenerse un diagnóstico audible. Hay otras aplicaciones que tiene el medidor de continuidad, pero seguramente las irá descubriendo con la práctica. Mediciones de voltaje DC. En los dos primeros puntos de este video, mencionamos que el voltaje es uno de los elementos más importantes en el campo de la electricidad y la electrónica. El voltaje es la fuerza que hace circular a los electrones de un punto a otro en un determinado circuito. Recordemos la analogía que expusimos antes. El voltaje sería semejante a la potencia de una bomba de agua. Como esta variable es básica en el funcionamiento de todo circuito eléctrico, es obvio que deben existir métodos para medirla. La unidad con que se mide el voltaje se llama voltio o volt. Iniciemos con el multímetro analógico, en el cual apreciamos una serie de escalas indicadas con las letras dB, escalas que van desde una mínima de 0.1 hasta una máxima de 1000 voltios. Las siglas dB nos indican que en estas posiciones tan solo es posible medir voltajes de corriente directa o DC, esto es, aquellos que tengan una sola polaridad, como los producidos por pilas, baterías o fuentes reguladas. Pero, ¿cómo medir correctamente el voltaje de un circuito? Veamos primeramente cómo hacerlo con el multímetro analógico. Desplace la perilla de selección de escalas hasta la posición que corresponde a la medición de voltaje dB. Cuando no tenga una idea muy clara de los valores aproximados de voltaje que hallará, es preferible que utilice una referencia relativamente alta, digamos 50 voltios. Tome las puntas de prueba y llévelas a los puntos del circuito donde desee realizar la medición. Al efectuar lo anterior, en la carátula deberá desplazarse la aguja, mostrando un valor equivalente al voltaje que hay entre los dos puntos seleccionados. Como elegimos una escala relativamente elevada,
es posible que el desplazamiento de la aguja sea muy pequeño, lo que impide una lectura clara. En tal caso, cambie la referencia a una menor, hasta lograr que la aguja se encuentre en una posición intermedia, en la cual será más sencillo tomar una lectura. A continuación, experimentaremos con unos ejercicios de medición de voltaje DCB, para lo cual armaremos un circuito sencillo como el que se muestra en su pantalla. Se compone de algunas resistencias conectadas en serie, esto es, una después de la otra, y alimentadas por una fuente de voltaje con un valor nominal de 5 voltios. Para aprovechar los componentes solicitados al hacer las mediciones de resistencia, usaremos los siguientes valores: 1K, 2.2K, 3.3K y 4.7K. Ahora, conéctelas como se muestra a continuación y proceda a realizar las mediciones. Configure una tabla donde especifique los valores obtenidos de los puntos marcados. Llénela conforme realice las mediciones. Por ejemplo, entre los puntos A y E tenemos un valor de 5.1 voltios. Usted realice las mediciones entre B y E, C y E y D y E. Aprecie que en todos los casos se ha colocado el multímetro de tal forma que la carátula del medidor queda completamente de frente a la cámara. Esto es para evitar errores de lectura. Para garantizar una visión correcta de la escala, se incluye en los multímetros de aguja un espejo que sirve como referencia para saber si realmente se mira el multímetro de frente. Si alcanza a ver algún reflejo de la aguja en el espejo, es que estará observando la carátula en un ángulo inclinado, mientras que si el reflejo coincide perfectamente con la aguja, la lectura será adecuada. Por lo que se refiere a la forma de interpretar las escalas múltiples del aparato, basta con realizar la conversión dependiendo de la graduación utilizada. Practiquemos ahora la misma situación, pero con un multímetro digital. Como podrá suponer, tomar la lectura con este instrumento es sumamente sencillo, pues basta llevar las puntas de prueba hacia donde va a medirse el voltaje y entonces el aparato mostrará una lectura inmediata sin necesidad de interpretaciones. Si su multímetro es de perilla de múltiples posiciones o de teclado, primero elija una escala adecuada, pero si es similar al que estamos utilizando, con características de autorrango, el multímetro por sí mismo se colocará en la escala apropiada y proporcionará el valor del voltaje solicitado. Para comprobar su exactitud, volvamos a realizar las mediciones del ejercicio anterior. Recuerde anotar los datos obtenidos en una tabla, según vaya realizando sus mediciones. Aunque los valores obtenidos son muy parecidos, la precisión del multímetro digital es evidentemente mayor que la obtenida del analógico. Le recomendamos que realice algunos ejercicios suplementarios que refuercen su experiencia en el manejo del multímetro en su modalidad de voltímetro. Mediciones de corriente DC. ¿Sabe usted qué es lo que hace encender a un foco o a un LED? ¿Y cómo funciona un motor eléctrico? Si recordamos la analogía hidráulica que referimos al principio del video, el objetivo de la bomba consiste en establecer un flujo de agua capaz de realizar un trabajo. Posteriormente, explicamos que la corriente eléctrica podía compararse con dicho flujo hidráulico. Pues bien, es obvio que la corriente eléctrica es la encargada de encender un dispositivo o hacer girar un motor. Si bien la corriente está estrechamente ligada con los valores de voltaje y resistencia presentes en un circuito determinado, habrá ocasiones que sea necesario medir directamente el valor de aquel parámetro. Para ello, todo multímetro cuenta con la capacidad de medir el flujo de electrones circulando en determinado punto de un circuito. A esta modalidad se le conoce
como amperímetro. Ello se debe a que la unidad con la que se mide la corriente eléctrica es precisamente el amper o amperio. La forma de efectuar mediciones de corriente en un circuito es muy diferente al de los casos anteriores. Expliquemos la razón. Cuando utilizamos el multímetro, ya sea para medir resistencias o voltajes, es necesario conectar el aparato en paralelo con los puntos de interés, por lo que no es indispensable modificar la configuración del circuito, pudiéndose realizar la medición en forma externa. En cambio, por lo que se refiere a la corriente, sí es necesario introducir en la estructura del circuito al aparato medidor para registrar dicho parámetro, ya que es imprescindible una conexión en serie como la que se muestra ahora. Es muy importante destacar esta forma de medida, ya que se pueden provocar cortocircuitos peligrosos o incluso dañar el medidor y el circuito a medir. Para evitar en lo posible este tipo de errores, la mayoría de los multímetros modernos poseen entradas independientes para conectar las puntas de prueba cuando se desea emplearlos en la modalidad de amperímetro. Entonces, cada vez que sea necesario cambiar de voltímetro a amperímetro, tiene que moverse la punta de prueba. Otra cuestión que conviene señalar es la forma correcta de conectar las puntas de prueba para evitar mediciones negativas. En el multímetro analógico no son realizables. Supongamos un circuito como este. Note que se han marcado las polaridades de los componentes. Entonces, al insertar el multímetro, cuide que la punta de prueba roja se conecte al punto de mayor voltaje y la negra hacia el siguiente componente. Si lo conecta en sentido opuesto, ocurrirá lo que se muestra a continuación. La aguja tratará de desplazarse hacia el lado izquierdo, y si la corriente es considerable, podría llegar a dañar al multímetro. En los aparatos digitales no hay problema, ya que si conecta invertidas las puntas de prueba, simplemente se marcará una corriente negativa. Realizaremos algunas prácticas sobre el uso del amperímetro, y para ello, construiremos un circuito como el que se muestra en su pantalla. Una resistencia conectada en serie con el paralelo de otras 3. Y como alimentación, la misma fuente de 5 voltios. En tal caso, se tomarán mediciones de corriente en los puntos marcados. Utilizando el multímetro analógico, tenemos que en la medición en el punto 1 es de 2.4 microamperes, en el punto 2 es de 1.2 microamperes, en el punto 3 tenemos 0.7 microamperes y finalmente en el punto 4 se tienen 0.6 microamperes. Repitamos el experimento anterior, pero ahora utilizando el multímetro digital, encontrando que el valor en el punto 1 es de 2.47 microamperes, en el punto 2 es de 1.16, en el 3 de 0.78 y en el 4 de 0.54. Dese cuenta que los valores obtenidos con ambos aparatos son muy parecidos. El amperímetro es un aparato muy útil en diversas aplicaciones eléctricas y electrónicas. Le recomendamos realizar ejercicios similares al planteado, para que cada vez le resulte más fácil hacer el cambio de conexión de las puntas de prueba y tenga mayor destreza al momento de efectuar mediciones. Mediciones en AC. Hasta el momento, hemos estudiado casi todos los casos de mediciones eléctricas en condiciones normales, alimentadas por una fuente de corriente directa, como puede ser una batería, una fuente regulada, etc. No obstante, sabemos que hay otro tipo de señales con características particulares que requieren un manejo especial. Si tomamos con un osciloscopio la señal que sale de cualquier tomacorriente casero, observará que se trata de un voltaje alternante en el tiempo, con una forma senoidal casi perfecta. Como podrá suponer, será necesario seguir un criterio para medir señales de corriente alterna
diferente al que se sigue en corrientes directas. Esto se debe a que la forma de medir este tipo de voltajes toma en cuenta el valor promedio que se obtendría de dicha señal si fuera de una sola polaridad. Tenemos en pantalla el diagrama de una señal senoidal de la línea de alimentación. Y debajo de ella, la misma señal, pero rectificada. Esto es, de una sola polaridad. Si tomamos uno de los lóbulos, calculamos el área y dividimos dicho parámetro entre el tiempo que tarda en completarse, tendremos una proporción como la marcada en esta fórmula. El voltaje RMS de una señal senoidal será igual a su voltaje máximo dividido entre la raíz cuadrada de 2. Así explicamos las diferencias que hay entre las mediciones tomadas por un multímetro y la obtenida con osciloscopio. En las siguientes mediciones de voltajes de corriente alterna, usaremos un transformador de 117 a 12 voltios, al cual conectaremos 3 resistencias como se ve en el diagrama. Si medimos la salida de un transformador y los voltajes de cada resistencia, tenemos que en corriente alterna se cumple la ley de Ohm, en la cual se especifica que la suma de voltajes de los componentes será igual al voltaje de alimentación. Recuerde colocar la perilla del multímetro en la posición adecuada. Para mediciones de corriente AC, tenemos que utilizar el multímetro digital, pues el analógico no tiene dicha función. Tomando el circuito del ejemplo anterior, conectamos nuestro medidor en serie y obtenemos el valor indicado. Entonces, para medir voltajes y corrientes en AC, se siguen los mismos criterios que en los voltajes de DC, voltajes en paralelo y corrientes en serie. En realidad, serán muy raras las ocasiones en que sea necesario realizar mediciones de voltajes o corrientes de AC. Sin embargo, no quisimos dejar pasar ese punto, ya que puede causar confusiones, sobre todo con el concepto de valor RMS. Prueba de partes y circuitos. ¿Cómo saber si un componente semiconductor se encuentra en buen estado? Ya explicamos el procedimiento para conocer el valor de las resistencias y cómo probar continuidad en las líneas de un circuito impreso. Sin embargo, comprobar el estado de diodos y transistores no es tan sencillo, pues requiere de un multímetro que posea esa función. En multímetros digitales, es relativamente sencillo encontrar modelos que incorporen un verificador de diodos, el cual también se puede utilizar para comprobar el estado de transistores bipolares, ya que la unión base-emisor y la base colector se pueden considerar como diodos. En el multímetro que hemos tomado como ejemplo, vemos que a un lado de la escala del zumbado aparece un pequeño símbolo de diodos. Entonces, para acceder a dicha función, es necesario llevar la perilla a tal posición y accionar el botón correspondiente hasta que en la pantalla aparezca el mismo símbolo del diodo. Esto indica que el aparato está listo para ser utilizado en dicha modalidad. Tomemos ahora un diodo cualquiera y conectemos las puntas de prueba de tal forma que la roja vaya hacia el ánodo y la negra hacia el cátodo. En este momento, debe aparecer en su pantalla un valor aproximado a 0.45, que nos indica que sí hay conducción entre terminales. Si repetimos la prueba con el diodo invertido, marcará un valor muy superior, lo que significa que el diodo no conduce estando conectado de esa forma. Entonces, para verificar que un diodo esté funcionando normalmente, debe probarse tanto en directa como en inversa. En el primer caso, debe marcar que sí hay conducción y en el segundo indicar circuito abierto. Si hacemos lo mismo con un diodo de germanio, en el primer caso se tendrá un valor cercano a 0.13, mientras que en inversa también marcará circuito abierto.
Veamos ahora la forma de probar transistores. Como sabemos, un transistor se puede considerar como un par de diodos conectados en sus cátodos, en el caso de los PNP, y en sus ánodos si son NPN. Entonces, seguimos con el procedimiento para probar diodos, pero ahora, cuidando de hacer esta medición tanto en la unión base-colector como en la unión base-emisor. Igualmente, esta medición se puede realizar en los transistores de silicio o en los de germanio. Sin embargo, en este último caso se debe tomar en cuenta el diferente valor de polarización. Hagamos un ejercicio. Tenemos aquí un transistor NPN de silicio equivalente a 2 diodos unidos en sus ánodos. Entonces, colocamos la punta de prueba roja en la base y llevamos la punta negra tanto al colector como al emisor. En ambos casos, debe marcar un valor cercano a 0.45. Si ahora colocamos la punta negra en la base y llevamos la roja al emisor y al colector, marcará circuito abierto, lo que indicará que el transistor se encuentra en buenas condiciones. Repitamos el experimento con un diodo de germanio tipo PNP, equivalente a 2 diodos unidos por sus cátodos. Entonces, ahora colocamos la punta negra en la base y llevamos la roja tanto al emisor como al colector. En ambos casos, deberá marcar un valor aproximado a 0.13. Si invertimos la colocación de las puntas, nos indicará un circuito abierto, lo que significa que el transistor está en buenas condiciones. En algunos multímetros modernos, existe un conector y una escala especial que nos permite probar el estado de un transistor más fácil y eficientemente. Si analizamos el conector, podemos ver que tiene marcadas unas posiciones especiales para transistores NPN y PNP, y a su vez, estos orificios se identifican como emisor, base y colector. Si tomamos un transistor y lo colocamos en su posición correcta, en la pantalla aparece un valor que nos indica la ganancia en corriente del dispositivo, lo cual es una prueba más efectiva que la simple comprobación de las uniones PN. Entonces, si su multímetro tiene esta prestación, lo único que debe cuidar es en colocar el componente en su posición correcta, dependiendo si es NPN o PNP. Con esto terminamos las mediciones principales que puede realizar con un multímetro típico. Hay aparatos que incorporan funciones especiales, como medidor de capacitancias, medidor de frecuencias, etc. Sin embargo, estos son casos especiales que requerirán de una cuidadosa lectura del manual de operación correspondiente. Le recomendamos haga diversos ejercicios con su multímetro. Recuerde que la práctica hace al maestro. Hasta la vista.